Muchas gracias, Pedro, y a todos por la invitación este día. Muy importante estar acá. Agradezco que se queden a este módulo que habla de algo que parte de la situación que actualmente vivimos en Chile, es la desconfianza pública. ¿Y qué vamos a hacer para poder recuperarla? Entonces, antes de presentar, quiero ponerlos en contexto. En junio de 2019, Luis asumía feliz su nuevo cargo de director del Hospital Herminda Martín, y a simple vista su gran desafío era cuidar y proteger la salud de las personas en Chillán. Ah. Luis, a simple vista, no veía que el problema de salud estaba adentro. Karin, una funcionaria con 14 años de experiencia, sufría acoso laboral por parte de sus superiores, em, suspensiones, rebaja de sueldo, aislamiento, y esto la llevó para que el 12 de noviembre del año 2019 se quitara la vida. Virginia Reginato, 5 veces reina de belleza, gran carrera política desde el año 75 y alcalde de Viña del Mar desde el año 2004, a simple vista con grandes estándares en gestión municipal y probidad. Virginia no sabía que después de 16 años y 6 meses al mando del municipio, terminaría con 100.000 millones de pesos en déficit por inconsistencias contables del municipio. No era mala fe, pero la ley no hace distinciones. César, parte del directorio de una empresa financiera, revisaba mes a mes los estados financieros auditados por una de las grandes compañías de auditoría. No era mala fe, todo cuadraba, a simple vista había una gobernanza sólida. Y César jamás imaginó que esos balances, detrás de esos balances había repactaciones de 400.000 clientes, inflando los costos, los ingresos y ocultando pérdidas. Y lo supo cuando ya era la portada de los diarios. A simple vista, Luis, Virginia y César lideraban con experiencia y buenas intenciones, pero pudieron haber previsto todo lo que iba a pasar. Lo que parecía estar bajo control ya no lo estaba. A simple vista estaba todo bien hasta que no lo obtuvo. Y antes de entrar en el cómo, vamos a partir por el por qué. Como antes hablábamos, Chile vive una crisis de confianza pública y no es solo una percepción. Lo que hablaba antes Mitchell, que los estudios más recientes demuestran que la ciudadanía valora la integridad y la competencia del Estado, pero desconfía, y esto es de acuerdo a la última estudio que sacó la OCDE en materia de integridad pública, y en Chile especialmente, desconfía cuando las instituciones y las autoridades no responden a tiempo, no explican sus decisiones o no tratan a todos por igual. Y en el análisis específico de Chile de la OCDE, señaló que hay 5 factores que mueven la aguja. Uno es la fiabilidad, la capacidad de respuesta, la integridad, la apertura y la justicia. Finalmente, un modelo de integridad pública se alinea cuando todos esos factores encuentran su corresponsal. Por lo tanto, ¿a qué están llamadas las autoridades? Porque cuando hay una brecha entre las expectativas y los resultados, es lo que genera al final el combustible de la desconfianza. Por lo tanto, nuestras autoridades están llamadas a garantizar esa fiabilidad y a dar respuestas con procesos que funcionen a la primera, con plazos y seguimiento público. Están llamadas a cuidar la integridad, abrir la información, asegurar la justicia y el trato igualitario. Bueno, la OCDE es clara. La integridad funciona cuando existe un sistema con prevención, que salgamos de la cultura de la reacción y pasemos a prevenir. Y eso se ocupa estableciendo un sistema, creando cultura y estableciendo una responsabilidad clara respecto de las autoridades. La OCDE estableció en su recomendación sobre la integridad pública el año 2017 13 principios con prácticas concretas para los gobiernos.
Y nuestro objetivo acá es aterrizar ese estándar acá. En Chile, ese estándar está plasmado en la Estrategia Nacional de Integridad Pública, que es un plan que fija metas a 10 años, establece ejes prioritarios de acción, da mecanismos de seguimiento y evaluación y establece finalmente un lenguaje común, con prioridades y con seguimiento. Por lo tanto, ahora con esta hoja de ruta tenemos las prioridades definidas, tenemos los hitos de avance medible y una coordinación interinstitucional de estos estándares. ¿Cómo debería funcionar un modelo de integridad pública? Lo podemos ver plasmado en estos 6 principios. 1, con gobernanza y liderazgo visibles. 2, con gestión de riesgos y controles de los procesos más críticos. Canales de denuncia seguros. Cultura y competencia en transparencia y datos, con 2 ejes respecto de transparencia activa y transparencia pasiva. Y finalmente, un proceso de mejora continua. Y estos son los principios que finalmente se traducen en el estándar que está pidiendo la OCDE. Partamos por el primer principio, respecto de gobernanza y liderazgo. Tenemos que establecer em, un gobierno, un gobierno dentro de un gobierno de integridad. Por lo tanto, la autoridad va a ser el pilar del ejemplo de la integridad pública y sería parte del gobernador o la alcaldesa quien definiría las prioridades y estratégicas y la rendición de cuentas. La autoridad debe estar apoyada por un comité de integridad, que sería finalmente un órgano que apoya a la autoridad en materia de decisiones y de seguimiento de las instrucciones que se plasmen. Un oficial de integridad, que sería el responsable de la coordinación técnica desde el sistema y el punto de enlace con el comité de integridad y con la autoridad. Auditoría, el control finalmente, y las unidades operativas que son los dueños de sus procesos y los llamados a identificar los riesgos. Y esto no es algo nuevo, esto ya está dentro de las normas de control interno que establece la Contraloría, así que no estamos inventando una pólvora. Segundo, establecer nuestros riesgos. Es importante identificarlos, hacerse cargo, saber dónde están nuestras brechas, priorizar los riesgos y establecer controles respecto de quién se va a hacer cargo de esos riesgos, cuándo y cómo. Establecer un marco ético y de conducta esperada, muy importante al momento de realizar el código de ética, que sea un documento que efectivamente plasme la cultura de la organización. No sirve de nada hacer un copy-paste ni copiar, no sé, uno de repente ve en algunas instituciones que establecen como, no sé si han visto un plan de integridad pública y como una declaración que sirve para cualquiera, eso no existe, o sea, eso no sirve. Importante establecer las normas sobre regalos, hospitalidad, gestión de lobby, el protocolo de las relaciones, cómo me relaciono las municipalidades y los gobiernos regionales con los privados, con las fundaciones, y establecer finalmente un proceso de adhesión. Es importante que toda la comunidad, el órgano que está efectuando este código de ética, se sienta partícipe de lo que está plasmado en ese código. Luego, muy importante, y esto lo establece la Estrategia Nacional de Integridad Pública y también la Recomendación sobre Integridad Pública de la OCDE, hacernos cargo de los conflictos de interés. Y el conflicto de interés, recordemos que se produce cuando el interés privado supera el interés público. Por lo tanto, es importante hacer el cruce, hacer el levantamiento, tener un protocolo para saber qué hacer y dejar registro. Luego, la gestión de riesgos en materia de delitos económicos. Es importante saber mis procesos a los cuales estoy expuesto, en qué procesos son más críticos. Por lo general se encuentra en compras, identificar delitos como cohecho, la administración desleal, lavado de activos. Y el lavado de activos también, ahí lo mencionaba Mitchell, que tampoco es algo nuevo. La normativa de la UAF establece la obligación de inscribirse, está en la ley, y
Y es importante identificarlo, inscribirse y mapear dónde están mis riesgos. Muy importante el canal de denuncia y la investigación. ¿Por qué? Porque el canal de denuncia finalmente es el paso final de una cultura de integridad porque cierra el ciclo de la integridad. Porque cualquier persona puede señalar e indicar dónde está, qué está pasando, qué está indicando que las autoridades no están viendo. Y es importante que en ese canal se respete el anonimato, la confidencialidad, para que el denunciante se sienta que tiene una protección y tiene garantías para poder hacer las denuncias. Y el canal de denuncia no es un buzón de denuncia, es un canal de denuncias porque efectivamente tiene que tener un proceso de investigación. La persona que hace la denuncia tiene que saber qué pasó con su denuncia. En materia de transparencia y datos, tenemos dos caras, que es la transparencia activa y la pasiva. La activa tiene relación con la publicación periódica y completa de información obligatoria, entregar datos abiertos y reutilizables en los plazos legales y verificar la calidad y la completitud de la información. La transparencia pasiva tiene que ver con los requerimientos que hacen las personas a la autoridad. Es importante respetar los plazos, que se dé una fundamentación técnica y jurídica de por qué no se está entregando la información cuando no se tiene que entregar, establecer una trazabilidad completa del proceso de solicitud de la respuesta para saber qué está pasando con la solicitud que hice. Y finalmente sería súper bueno establecer un monitoreo de satisfacción de solicitantes. En materia de control interno y monitoreo continuo, establecer que la matriz de los controles sea un documento que esté estructurado, donde los procesos estén identificando los riesgos y los controles estén alineados con la normativa que también ya establece la Contraloría. No hay nada nuevo. En materia de gestión financiera y rendición de cuentas, sería una muy buena práctica implementar las conciliaciones y los arquivos sistemáticos, el control integral de las transferencias y el tablero presupuestario, para que finalmente las observaciones de los órganos fiscalizadores disminuyan. Y también para que la ciudadanía sepa en qué se están gastando los recursos públicos. Finalmente, se recomienda de forma anual o semestral, en el mundo privado se hace anual, la auditoría por un tercero independiente y la evaluación de madurez del sistema, porque cuando uno tiene todos estos elementos funcionando, ya se puede establecer o se puede hablar de un modelo de integridad. Y es importante saber en qué parte del modelo, en qué evolución voy para saber qué más tengo que hacer y cómo puedo mejorar mi modelo. Es importante tener el modelo linkeado con indicadores clave, como son la transparencia, las denuncias, el control interno, las finanzas y la cultura. Porque si yo sé cuáles son mis indicadores y puedo monitorearlos y puedo hacer una trazabilidad mes a mes, me puedo hacer cargo donde tengo las debilidades y falencias del sistema. Muchas gracias. Y la integridad, bueno, no es un discurso, una forma de trabajar. Y los invito a implementar, a crear su plan y a partir por alguna parte. No es necesario que implementen todo el modelo de una vez, pero sí partir por algo. Muchas gracias.